segundo invitado. Mi estimado Pablo me confirma. Vamos a saludar con el economista Marco Flores. Él fue ministro de Finanzas, ex ministro de Finanzas, y con él vamos a hablar sobre la situación que atraviesa el país. ¿Cómo está, economista? Gracias por acompañarnos aquí a través de Ecuador en Directo. Estamos junto a Carla Aro. Buenos días, Jaime, Carla, buenos días. Un gusto saludarlos. A sus órdenes. Bien, economista, este diálogo arranca con mi compañera Carla. Economista, bueno, pues son 10 demandas de la CONAIE. ¿Podríamos decir que estas demandas se pueden cumplir o no tomando en consideración que vivimos pues arraigados al Fondo Monetario Internacional? Mire, yo creo que lo que ha pasado, no solo que no debía haber pasado, toda la convulsión social que ha habido, sino que claramente se podría haber evitado. Y se podría haber evitado si es que el gobierno no es que hubiese mostrado sensibilidad, como a veces equivocadamente se dice. Los gobiernos no tienen que mostrar sensibilidad ni insensibilidad. Lo que tienen es que hacer es cumplir con sus obligaciones y con sus responsabilidades. En el caso específico de la CONAIE, he visto que hace más de un año el sector indígena ha estado solicitando mejoras mínimas a su crítica situación social, económica, a su absoluta exclusión de los beneficios del Estado moderno, por lo menos de los exiguos beneficios que ofrece el Estado ecuatoriano. Y no se les ha hecho caso. La gente, infortunadamente, no conoce cuál es la realidad social en el sector rural, cuál es la realidad social en la Amazonía y de los sectores marginados en el Ecuador. El INEC es una entidad adscrita a la Presidencia de la República. Publica estadísticas que la gente por lo menos debería tener la obligación de algunas, por lo menos, leerlas, para que sepan de lo que estamos hablando. Yo he podido observar a quienes a veces se dicen analistas, a periodistas que opinan sin el menor conocimiento, varios de ellos desde el odio y la exclusión, sin percatarse que hay un amplio sector de ecuatorianos, donde están los indígenas, pero que no solo son los indígenas, que son pobres y muy pobres. En el Ecuador hay 7 millones de pobres. Eso dice el INEC, a pesar de que es el resultado de una encuesta que deja mucho que desear y de que no ha modificado sus estadísticas, la forma de calcularlas en mucho tiempo. Pero eso es lo que hay. Pues cuando usted me pregunta si es que técnicamente las demandas de la CONAIE podrían ser atendidas, pero en el 100%, quizás no de manera textual en el tema de los combustibles. Yo tengo una posición respecto de lo que se puede haber hecho, lo que incluso se puede hacer respecto de este punto de los combustibles. Es probablemente el punto que mayor análisis, mayor conversaciones, mayores diálogos demandarían a las partes. Pero si usted me permite, porque la pregunta que usted acaba de hacer es una pregunta grande y central. Si usted me permite ampliar un poquito esto, yo no creo que ni siquiera esté ahí el problema acá. Yo creo que el problema se debe a que la forma en que está concebida la economía ecuatoriana desde hace mucho tiempo atrás no le sirve a la mitad de la población ecuatoriana. Esta es una economía exclusiva, excluyente, que excluye a grandes sectores de la población. Aquí algunos economistas llaman problemas estructurales al hecho de que se sigan repitiendo y manteniendo a lo largo de los años. No son problemas estructurales. Es la acumulación de malas políticas económicas año tras año, mes tras mes. Entonces, el problema de la pobreza, de la miseria y de la exclusión en el campo viene desde hace mucho tiempo atrás, pero hace crisis en el gobierno de Lasso. Hace crisis en el gobierno de Lasso porque la política económica implementada por su equipo económico de trabajo es la sustancia de la doctrina neoliberal. Es la sustancia del planteamiento neoliberal. El Estado chico, la venta de las empresas públicas, la reducción del empleo público.
Mientras los economistas actuales que están en el mundo actual, que vienen desde Europa, como Mariana Mazzucato, que probablemente es la economista más célebre en términos de innovación y de trabajo con el Estado en el mundo, aconseja justamente lo contrario. Pero el gobierno del presidente Lazo tiene un equipo de trabajo, algunos de los cuales vienen de la Universidad Santiago de Marroquín, que pertenecen a la Fundación Ecuador y que concentran el sumum del neoliberalismo. Les estorba el Estado. El Estado para ellos debería dedicarse a administrar algún tipo de justicia, a cuidar las fronteras y, perdóneme la expresión, y a no joder en nada más. Y luego tiene usted a un economista absolutamente alineado con el Fondo Monetario Internacional, ex funcionario de varios años del Fondo Monetario Internacional, que es el ministro de Finanzas. ¿Qué resultados espero obtener? Los resultados que se han obtenido. Por eso es que, para concluir esta pregunta, yo lo que creo es que con estos diálogos de llegar a un feliz acuerdo, lo que pueden darse son algunos elementos de cosmetología, pero no solucionar el problema. Este problema de exclusión que hay en Ecuador, donde están los indígenas, donde está la población negra, donde están otros sectores, incluso de la población rural. Hay provincias muy pobres donde no les llega nada. La gente tiene que comprender que la pobreza no es solamente la falta de dinero. La gente debe comprender que la pobreza es la malnutrición, la mala calidad de la comida, la mala calidad del agua, la mala calidad de la vivienda, el hacinamiento. Las niñas campesinas, 40% violadas antes de los 15 años. El que los niños no puedan asistir al colegio, tienen que ayudar a sus padres en el trabajo. Los campesinos trabajando desde la madrugada y sus hijos permanentemente naciendo y muriendo pobres. Ya se han venido por años. Y cuando reclaman, porque en este gobierno se exacerba la pobreza para los estratos, para los sectores más débiles de la población, aparece un elemento que es verdaderamente deplorable en el Ecuador, que es este enorme contenido de racismo, sobre todo que hay en la sierra. Yo tengo varios amigos costeños y le puedo decir que prácticamente a ninguno de ellos le he notado con ese criterio racista que noto que hay en la sierra, donde los ciudadanos de bien hacen manifestaciones tratando en los peores términos de los campesinos, a pesar de que comen de ellos. Y este país está partido y dividido en dos. Y esto no se va a arreglar simplemente con 10 puntos programáticos de una plataforma de lucha de los campesinos. Se requiere un cambio sustantivo de la economía y de la política económica. Por lo menos si es que uno quiere tener la decencia de sentirse un ecuatoriano medianamente solitario y comprometido con las causas justas. Por si fuera poco, usted tiene en el Ecuador una clase política con poquísimas excepciones, que todavía destruyen las posibilidades de tener un progreso compartido, que solo ven por sus intereses. Lo que se ha venido viendo a lo largo de todos estos años en la Asamblea, la compra y la venta de votos. O alguien puede creer aquí que aquí hay gestos de buena voluntad. El Ecuador y los ecuatorianos no tienen a dónde acudir. Quizás en un nuevo gobierno con otro tipo de convicciones y con otro tipo de conciencia social, como lo está haciendo Petro en Colombia, se pueda empezar a construir la paz. Porque aquí lo que ahora hay es un cierto retorno a las actividades normales, pero paz no hay, porque simplemente no hay justicia. Economista, en días pasados, cuando recién el gobierno accedía a conversar con el movimiento indígena, manifestó en una cadena nacional la baja en los combustibles del país, una baja de 10 centavos. ¿Realmente esto representa o no representa? Mire,
Ayer yo un poco en broma y en serio escribía una nota a algunos amigos y les decía, con esa lógica del gobierno, si los 10 centavos representan 230 millones de dólares al año, los 50 centavos que subieron los combustibles en octubre pasado, ¿se acuerdan? Ahora estarían dando 230 millones de dólares con estos 10 centavos, ¿no es cierto? 230 en el año. Pero con los 50 centavos que subieron los combustibles en octubre pasado, con esa misma lógica, querría decir que le metieron la mano al bolsillo a la gente y le sacaron 1.300 millones de dólares. Pero el problema tiene algunas otras aristas. Yo les invito a quienes tengan interés en profundizar un poco en el tema de los combustibles, en leer el último informe con corte al mes de mayo, justamente, que acaba de hacer ANTEP, la Asociación Nacional de Trabajadores de Energía y del Petróleo, donde una vez más, creo que es la quinta vez, señalan que no hay el llamado subsidio a los combustibles. Déjeme explicarle esto, porque esta es una de las mentiras acumuladas por años en el Ecuador. Hay gente que dice incluso que los combustibles le han costado al país 60.000, 80.000, 70.000 millones de dólares, sacados de la manga, sin ningún sustento, sin ningún conocimiento. En economía hay algo que se llama el costo de oportunidad y hay otra cosa que se llama el subsidio. Cuando usted lo que produce vende por debajo del precio de producción o del costo de producción, está subsidiando, ¿verdad? Pero cuando usted quiere vender un producto nacional, algún bien o un servicio producido en el Ecuador, quiere vender a precio internacional, obviamente ese precio casi siempre es mayor que el nacional. Si lo valora al precio internacional y lo vende al precio nacional, eso no es un subsidio, ese es el costo de oportunidad. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Usted mañana va a la frutería y se compra un racimo de bananos, un racimo de verde, y dice, esto le cuesta a usted, ya no $3, ¿no? Seguramente le va a costar $4 o $5. Le cuesta $5. Y dice, bueno, pero esto en los Estados Unidos o en París me va a costar $10. Si usted pagó 5, usted puede aceptar que los otros 5 de diferencia se llaman subsidio. Eso es lo que hacen con el petróleo. Hay petróleo ecuatoriano que se utiliza para producir combustibles refinados para el mercado nacional. Pero lo que hace el gobierno desde antes es valorarlo al precio internacional. Y dice, este petróleo produzco yo, pero lo estoy vendiendo a precio nacional. A precio nacional mismo tiene que vender, pues, porque es producido en el Ecuador. No, lo valoran a precio internacional. Y sacan la diferencia y dicen, ese es el precio. Y llegan a las conclusiones que usted ha visto que llegan. Verdaderamente terrible la forma en que se le engaña a la gente. Ahora, esto que parecería ser un simple disparate aritmético, no lo es. Tiene una entraña muy especial. ¿Y cuál es la entraña muy especial? El ponerle impuestos a la gente, el decir que la plata se está gastando en subsidios. ¿Para qué? Para cortar el gasto público, para acumular reservas y para hacer todo lo que ha venido haciendo este gobierno. Bueno, a ustedes les consta que desde hace un año, desde el día 1 de este gobierno, por el propio beneficio del presidente de la República, nosotros en el Foro de Economía le hemos venido alertando que la política económica que sigue, en primer lugar, no va a arreglar ni arreglado ninguna casa. Podemos hablar sobre eso para demostrarle que no hay ninguna casa fiscal en orden. Pero aunque la hubiera arreglado, lo que iba a hacer, como en efecto lo ha hecho, es destruir la base social del gobierno y particularmente el presidente con el pueblo. La destruida. Porque si usted tiene políticas económicas que a la gente le empobrecen, a la gente le desemplean y que castigan el presupuesto familiar, especialmente de los sectores a los que me refería al principio, donde están los campesinos, donde está la población negra, y todos los otros pobres que suman 7 millones en el Ecuador, no puede esperar aplausos.
Si a eso se suma la terrible inseguridad que hay en el Ecuador, que la gente no puede ni salir, de que no se genera empleo de calidad en el Ecuador, es decir, empleo pleno, de que, admírese, el ingreso laboral promedio en el Ecuador no es de $425, que es el salario básico unificado. El ingreso laboral promedio, de acuerdo al propio INEC, en alrededor de $300, y en el caso de las mujeres menos. Eso es lo que gana un ecuatoriano promedio. Entonces, con estas políticas restrictivas que han destruido la inversión, que ni siquiera han utilizado los excedentes petroleros para poder colaborar con la inversión social pública en hospitales, en escuelas, en colegios, en lo que la gente se ha venido pegando durante un año. Bueno, usted tiene un panorama de conjunto que lleva a que determinados sectores literalmente ya no tengan ninguna capacidad de resistencia económica, porque están su grado de pobreza y de miseria que no pueden más. Como le decía, en el caso de los indígenas, y me da vergüenza decirlo, porque yo soy serrano y soy quiteño, me da vergüenza decirlo, hay un racismo infame aquí en Quito, hay un racismo infame en la sierra contra los indígenas. Y el que no vea eso es simplemente porque no lo puede ver. Economista, mi última pregunta antes de darle paso al licenciado Jaime de la Cruz. El presidente habla, bueno, pues de que el Estado en sus diferentes instituciones está inflado, ¿no? Bueno, y se ha dicho siempre eso. Y una de las cosas que ha manifestado incluso para esta baja es tratar de reducir el personal. Y esto se ha venido dando, ¿no? En un sinnúmero de instituciones. De hecho, pues, por ejemplo, en el sector de la educación, la salud, ha habido muchos despidos masivos. De hecho, en la educación ahora pues a los docentes ya no se les hace un contrato anual, se les hace contratos trimestrales. Lo mismo pasa en el sector de la salud. ¿Cuál es el impacto realmente que tiene el Estado en función de las contrataciones de servidores públicos? Mire, esta tesis del Estado obeso y por lo tanto de la reducción del tamaño del Estado, que aparentemente suena bien, ¿no? Aparentemente dice, pero claro, el Estado está muy grande, hay que reducirlo. ¿El Estado es muy grande comparado con qué? La única forma de comparar es con el tamaño de la economía, es decir, con el Producto Interno Bruto. El problema es que usted tiene una fracción. Arriba en el numerador tiene el gasto público. En el denominador tiene el tamaño de la economía, el Producto Interno Bruto. Si el denominador no crece o crece muy poco, la fracción aparece elevada. Pero si el denominador, o sea, la economía crece, como debería haber crecido esta economía, el tamaño del Estado automáticamente se reduce. Pero el problema es que una de las sustancias neoliberales, cuando usted quiera ver cuáles son los planteamientos básicos del neoliberalismo, ahí va a encontrar que una de las sustancias principales es la reducción del tamaño del Estado, por principio. Porque para esta gente el Estado, si es posible, no debería existir. En el mundo moderno, como decía hace un momento, el mundo moderno está yendo hacia el otro lado. Los países nórdicos han llegado a tener esta economía realmente sustentada y sólida, donde la gente tiene resueltas sus principales necesidades al amparo de la inversión del Estado. La moderna economía habla de un Estado innovador que trabaje con el sector privado en inversiones estratégicas, no en la eliminación del Estado. Entonces, esta falacia del Estado gordo, del Estado obeso, para poderla responder, hay que decir comparado con qué y qué porcentaje de la economía quiere usted que sea. Y razone por qué. De manera que ahí no radica el problema. Hay malas inversiones que se han hecho en el Estado. Probablemente en algunos sectores puede haber exceso de personal, pero en otros ocurre lo contrario. No solo que no hay las inversiones, sino que tampoco hay el personal.
o no estamos oyendo lo que están diciendo los médicos de los hospitales y de cuál es la situación laboral de los médicos y de cuántos médicos han sido despachados. ¿O acaso aquí no se pagó la deuda externa anticipadamente, de forma anticipada por 2 años, en medio de la pandemia, cuando los cadáveres eran envueltos en fundas de plástico? En su ciudad, ustedes vieron eso. Entonces, esto no se va a arreglar. Esto no se va a arreglar. Este tipo de economía, como le dije, no le sirve a la mitad de la población. Se requiere una nueva economía, una economía verde, circular, que no use y descarte, sino que use y recicle. La nueva economía verde que está viniendo desde Europa. La teoría económica fortificada que está viniendo, como le dije hace un momento, con trabajos valiosísimos, como los de Mariana Mazzucato, que probablemente se ha convertido en la vocera mundial del Estado moderno e innovador, que es justamente lo contrario de lo que están diciendo los caballeros. Ese es el cambio que nosotros necesitamos, un cambio sustantivo de conceptos de política económica y de líderes y de la clase política. Se requieren líderes con conocimiento y con ilustración, que entiendan perfectamente de lo que se trata, que comprendan lo que hay que hacer, que tengan la decisión de hacer y que por supuesto tengan conciencia social. Eso es lo que se requiere para resolver este problema, mucho más allá de estos 10 puntos que plantea la CONAIE, que al final del día lo que es simplemente un brochazo a su pobreza, un barniz a su pobreza para ayudarles en algo, y que ha desencadenado lo que ha desencadenado en el Ecuador, aparte de la división entre unos y otros. ¿Cómo le va, economista? Gracias por acompañarnos. Disculpe que me salga un poco del tema al cual usted está exponiendo en este momento, pero sí me gustaría hacerle esa consulta. Tengo entendido que usted está pasando un COVID recientemente que le dio, economista. Mi pregunta es porque justamente le iba a decir cuántos días tuvo que ausentarse de sus actividades, aunque recién creo que está volviendo, y gracias por la deferencia de atender esta entrevista, porque hace una semana yo le pedí la entrevista y usted no podía porque se sentía mal. La pregunta es, justamente es porque el presidente de la República resulta que en medio de todo lo que estamos viviendo le da COVID y en 48 horas se curó. Bueno, solamente por precisión, ante su pregunta, mire, todavía no estoy bien. Esa es la primera entrevista que he aceptado y me ha dolido el no poder aceptar las entrevistas en estos días. He permanecido 18 días en cama con oxígeno, una enfermera a las 24 horas, un médico a las 24 horas, porque hubieron días bastante críticos por la neumonía y la afectación de los pulmones. Y ha sido duro y aún no me encuentro bien. Pero bueno, esto es lo que me ha pasado. Y lo que le puedo decir es que cuando el COVID le pega de esta manera, hay que tener mucho cuidado. Claro. Porque es muy complicado y difícil. Sí, a mí me dio a inicios de año también y yo estuve ausente como 15 días. Pero nos sorprende que el presidente se haya recuperado tan rápido en 48 horas, o tal vez no tuvo el COVID por evadir llegar a sentarse en una mesa de negociaciones y arreglar los problemas que tiene este país. Eso es lo que la gente tiene esa inquietud, ¿no? Sí, bueno, ojalá se sienten en la mesa de negociaciones, porque no se le puede tener al país en la situación en que se encuentra. Pero el negociar significa ceder. Le decía que uno de los puntos probablemente de conflicto es el tema de los combustibles. La CONAIE pide realizar una reducción en el precio del diésel y de las gasolinas. El gobierno obviamente se opone a eso, pero yo creo que ahí puede haber una posición media en que ambos ceden. Yo creo que lo que mejor le conviene a la CONAIE, al país, y especialmente a los sectores pobres de la población, es que el gobierno, a través del Plan Anual de Inversiones del Presupuesto General del Estado,
el monto equivalente a los recursos que significaría la reducción del precio de los combustibles se los dedique a través de la inversión pública a la salud, a la educación, a los campesinos, a todos estos sectores pobres, a través, como le digo, del presupuesto general del Estado, y controlado por la Asamblea Nacional a través de la ejecución presupuestaria mensualmente. Yo creo que esa es una mejor idea de solución para los pobres en este tema específico de los combustibles, y también es una buena idea, me parece a mí, para el gobierno. El Ecuador no va a recuperar en este gobierno la autonomía económica. El Ecuador va a seguir bajo lo que diga el Fondo Monetario Internacional, y no porque el Fondo Monetario simplemente lo obligue, sino porque al gobierno le gusta. El gobierno cree que así mismo debe ser, y así lo ha hecho desde el gobierno del señor Moreno. Nosotros llevamos 5 años de ajuste. Justamente ahora en mayo se cumplieron 5 años, porque acuérdese que el señor Martínez, para desgracia de este país, llegó al Ministerio de Finanzas en mayo del año 2018. Entonces, no creo que el Ecuador vaya a recuperar con este gobierno la autonomía económica que requiere. Y creo que este punto se puede solucionar, ¿no?, más o menos de la forma que yo estoy diciendo. Si hay otra gente que tiene otra idea, mejor, en buena hora. Y los otros puntos son menos complicados. Correcto. Le voy a poner le quiero dar un dato. Yo he leído a alguien que, no sé por qué se hace llamar economista, era porque le dieron el título, ¿no? Que antes de ayer ponía un tuit haciendo un cálculo de cuál sería el monto de lo que él llama el subsidio de los 10 centavos en los próximos 20 años. ¿Se puede usted imaginar? Este sujeto, que no puede sostener un debate con nadie medianamente preparado, ¿no?, dice que el Ecuador más o menos perdería 1.800 millones en 20 años, significan los 10 centavos, por Dios santo. Y eso se le dice al país. Eso se le dice al país. Tiene un pensamiento de buen banquero, tal vez. No, lo que tiene es un pensamiento del abrigo. Oiga, es como los que hablan de Yachay, ¿no?, que quieren sacar la inversión, o bueno, hacen los cálculos de los últimos, bueno, de los que se han graduado en Yachay, cuánto cuesta y cuánto... Sí. Claro. Mire, yo tuve la suerte de estudiar en una universidad que tiene más de 200 y pico de años. Entonces, el cálculo de lo que ha invertido la universidad por alumno prácticamente sería inexistente. Pero si la universidad tuviera 3 años, el cálculo sería monumental. Oye, y son economistas los que nos Bueno, son economistas de alquiler. Son economistas a sueldo para decir lo que están diciendo. O sea, alquiler porque al gobierno les pide que digan eso. Los jefes les piden que digan eso. Porque lo que tratan es de generar un ambiente de privatización, tratan de generar un ambiente de reducción del Estado, es decir, cumplir con los planteamientos neoliberales. Claro. Aunque para sustentar sus tesis se sustenten únicamente desde su propia ignorancia. Correcto. Y así hay varias cosas que se han dicho, ¿no? Correcto. Economista, tengo una inquietud. Bueno, todo el mundo nos habla, los que opinan a favor del gobierno por lo general, los escucho que dicen que el dinero de la Reserva Monetaria Internacional es un dinero que no le pertenece al Estado, que por qué la gente tiene que pensar de que ese dinero tiene que invertirse en el Estado. Le pido su criterio porque usted, como ex ministro de Finanzas, y conoce la política económica que se aplica acá en el país. Ese dinero es parte de la banca privada, pero casi los economistas que nos dan esa opinión nos dan a entender que todo el dinero es de la banca privada y de los cuenta correntistas, cuenta ahorristas, en fin, etcétera, etcétera. Está clara la pregunta. Y qué bueno que hace esa pregunta, porque ahí también se han tejido leyendas negras y las mentiras tratan de convertirlas en verdad con el mismo propósito. Con el mismo propósito. A ver, veamos. Mire, actualmente la Reserva Internacional o las reservas internacionales del Ecuador están en el orden de los 8.470 millones de dólares. Esa es la reserva a la última fecha, que fue el 17 de junio. Todavía no ha cambiado.
Hablemos en números redondos de 8.500 millones. ¿Cómo está conformada la reserva? La parte sustantiva está conformada por los depósitos que realizan los bancos, las mutualistas y las cooperativas, a través del encaje bancario. El encaje bancario es un porcentaje que la autoridad monetaria dice, ustedes me tienen que poner un porcentaje de los depósitos aquí en el Banco Central. Entonces, responden a esa disposición legal y el dinero va al Banco Central. Pero los bancos también colocan recursos en la reserva monetaria más allá del nivel de encaje, y lo que se conoce como sobreencaje. Te pongo un ejemplo. Si el encaje le obligaría a la banca a colocar 2.000 millones, usted ve que los bancos colocan 2.300, 2.400, la diferencia es el sobreencaje. Entonces, una parte sustantiva de la reserva son los depósitos que realizan bancos privados, mutualistas y cooperativas. Llamemos el sector financiero privado, donde lo importante son los bancos privados, o sea, lo más gordo del pastel privado son los bancos privados. La otra mitad, porque más o menos es un 50%, es plata de las propias instituciones públicas, del Ministerio de Finanzas, de las empresas públicas, de los municipios, de lo que se conoce como el sector público no financiero. Entonces, mitad plata privada, mitad plata del propio Estado. Luego tiene algo de oro, los países guardan la posición en oro y tienen suscripciones, posiciones, lo que se conoce como la posición, por ejemplo, en el Fondo Monetario, las cuotas que tiene el Ecuador en el Fondo Monetario, en fin, que no es dinero líquido. Lo dinero líquido o para volverse líquido es lo que le acabo de decir. Muy bien. Entonces dice, pero esta plata que está aquí pertenece a los bancos privados. Bueno, primero no pertenece a los bancos privados, sino a los depositantes de los bancos privados. Si no se pudiera, hoy no se puede porque al final del gobierno de Moreno se aprobó una absurda ley llamada de defensa de la dolarización que prohíbe expresamente usar la Reserva Monetaria Internacional. Yo creo que en una situación de crisis como la que tiene el Ecuador, la Reserva Internacional debe usarse, pero debe usarse con prudencia. Aquí surge una de las grandes mentiras, Jaime, que la Reserva Monetaria Internacional, como se llama ahora, las reservas internacionales, sostienen la dolarización. No tienen nada que ver con la dolarización. La dolarización está sostenida por los 80.000 millones de dólares que hay en la economía ecuatoriana, por el comercio exterior, por el crecimiento económico, no por las reservas. ¿Cómo cree usted que una posición de 4.500 millones de la banca privada en el Banco Central pueda sostener 80.000 millones de depósitos o 80.000 millones de liquidez de la economía? Entonces, esa es una de las grandes mentiras, es decir, que la reserva sostiene la dolarización. ¿Y qué es importante tener una reserva? Sí, claro, es importante porque el sector público, por ejemplo, realiza importación de combustibles y también paga la deuda externa, entonces gira la reserva internacional. En una situación de crisis como la que tiene el Ecuador, le voy a hacer un planteamiento concreto. Mi planteamiento es hoy mismo, con este nivel de 8.500 millones de dólares, mi cálculo es que el Ecuador puede usar sin problema, de manera prudente y gradual, 2.500 millones de dólares de la reserva. Obviamente habría que modificar la ley y quedarse con el saldo. Por una razón bien simple. Porque los dueños de la plata, que son las instituciones públicas que le acabo de explicar, y que son, en definitiva, las instituciones privadas que también expliqué, no van de la noche a la mañana al Banco Central y dicen, deme toda la plata que tengo aquí. Nunca ha ocurrido eso. Ahora mire usted lo que ocurre con los bancos privados. ¿Cuál es la reserva que tienen los bancos privados? Es decir, los fondos disponibles para resguardar los depósitos que reciben. ¿Qué porcentaje de los depósitos recibidos por la banca privada son fondos disponibles? Le voy a dar cifras de la propia Asociación de Bancos Privados. Miren, normalmente se ha movido alrededor del 25%.
Actualmente anda como el 22%. Pero tomemos la cifra más alta, 25%. ¿Está mal eso? No, no está mal. Ese es el sistema fraccional. Así se llama y así funciona el mundo. Los bancos reciben depósitos y utilizan ese dinero, que son depósitos de ahorro, en cuenta corriente, certificados de inversiones, todas las operaciones que realizan los bancos, reciben en definitiva ese dinero de los clientes, de los ciudadanos, y otorgan créditos y realizan una serie de operaciones. Y se quedan con una parte de la plata. Como le digo, actualmente es aproximadamente el 22%, con lo que se queda son los fondos disponibles. Porque los bancos saben que el día de mañana la gente no va a ir masivamente a pedir que le devuelvan toda su plata. Así como tampoco la gente va a ir masivamente a depositar plata, salvo que hubiera un feriado bancario o una corrida de depósitos como la que pasó, como el feriado que ocurrió a finales de los 90. El mundo funciona así. Acuérdese de esto, 22% de los depósitos que reciben los bancos son fondos disponibles. Ahora, ¿qué porcentaje de los fondos que en la reserva tiene el Banco Central, que vienen de las cooperativas, de las mutualistas y de los bancos privados? ¿Qué porcentaje respecto de esos fondos tiene el Banco Central? Admírese, el 130%. Los bancos privados 22% y el Banco Central el 130%. Si no se pudiese utilizar parte de la Reserva Internacional, porque se dice esta es plata que no es del Banco Central, sino que es del Banco Central, entonces los bancos privados tampoco podrían dar crédito. Los bancos privados también dan crédito con plata ajena. Y así funciona el mundo. El asunto está en que si va a usar usted la reserva, la use con prudencia. No es lo mismo tener un saldo de 8.400 millones de dólares, de 8.500 millones de dólares en la reserva internacionales, que tener un saldo de 2.000 o tener un saldo de 20.000. Supóngase que nosotros tuviéramos la reserva que tiene Perú, que se acerca a los 90.000 millones de dólares. ¿No se puede usar? Nada se puede usar. El Ecuador debería simplemente quedarse viendo, a pesar de que la gente se esté muriendo aquí en los hospitales desabastecidos, en las escuelas que no tienen lo básico, en todas las penurias que los ecuatorianos sabemos que hay en el Ecuador por falta de inversión. ¿Cómo quiere usted bajar las tasas de interés? ¿No puede acaso el Banco Central tomar 2.000 o 2.500 millones de dólares y abrir líneas de redescuento a través de los propios bancos privados? Economista, ese argumento... Esto es un adefesio, pues eso no tiene ningún sentido, ¿no? Sí lo he escuchado. No tiene ningún sentido técnico, ni siquiera racional. ¿Cómo se le ocurre a alguien decir que para que bajen las tasas de interés hay que vender el Banco del Pacífico? Pero no hay ninguna base. Yo que no soy economista, me parece que eso es descabellado. Mire, yo he discutido con mis compañeros del Foro de Economía sobre alguna idea que yo tengo respecto de cómo atar las tasas de interés a un mejor propósito y a un mejor nivel. Vincule la tasa pasiva con la tasa activa. Es decir, por regulación de Junta Monetaria, por ejemplo, se puede establecer que la tasa pasiva no podrá ser superior al 100%, que la tasa activa es la que usted paga cuando pide crédito. La tasa pasiva la que le pagan a usted cuando usted pone su plata en el banco. Vincule, la tasa pasiva con la activa y establezca que la tasa activa no será mayor al 100% de la tasa que le pagan a usted. Porque en ese 100% que podría ser, por supuesto, menos, ya tiene usted los costos de operación, una utilidad razonable, en fin, todos los costos operativos y la utilidad a la que tienen derecho los bancos. Entonces, si usted quiere subir la tasa que le cobran al cliente, tiene que subir la tasa que usted paga también a los clientes. Eso es lo que se llama la estructura de las tasas de interés. Esta es una forma de poder establecer a través del mercado el nivel de las tasas de interés. Pero de ahí a decir que porque se vende a un banco van a subir o bajar las tasas es simplemente un despropósito sin ningún sentido técnico ni lógico. Claro, economista.
Quiero agradecerle, economista, por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Solo quisiera que usted me lo corrobore, porque hay gente que está en el chat y que está criticándonos que cuando ha dicho el gobierno que vendiendo el Banco del Pacífico se bajan las tasas de interés. Yo lo escuché al señor Julio José Prado, que es el ministro de la producción. No sé si usted también lo escuchó a él, economista. Yo le escuché al gerente o presidente del Banco de Fomento decir semejante cosa, pero en realidad han habido unos 2 o 3 funcionarios que se han referido a eso. Y claro, no tiene ninguna razón de ser. Lo que nosotros tenemos aquí en el Ecuador es un problema grave de una economía que, como le dije al principio, no le sirve a la mayoría de ecuatorianos, y que es lo que hay que cambiar. Economista, muchas gracias. A ustedes, Carlitos. Gracias al economista Marco Flores, ex ministro de Finanzas. Ahí bueno, está una aclarado postura... para el señor. Déjeme ver quién es el señor que